Mi hermana chocó mi coche nuevo, luego sonrió con suficiencia, mamá y papá harán que me perdones. Lo intentaron hasta que saqué el informe del seguro. De repente, ya no estaba sonriendo porque no tenía idea de lo que había hecho a sus espaldas. Había pasado años ahorrando cada dólar extra, saltándome vacaciones, ignorando compras impulsivas y conduciendo mi viejo sedán destartalado hasta el final solo para finalmente poder permitirme la única cosa que siempre había querido, un coche nuevo que fuera completamente mío, pagado con mi propio dinero ganado con esfuerzo. En el momento en que firmé el papeleo y el concesionario me entregó las llaves, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, orgullo puro y sin filtros en mí misma. Pasé mis dedos por el capó liso y brillante, inhalé el aroma embriagador de los asientos de cuero nuevos y pensé, esto es mío. Cada parte es mía. Apenas había tenido el coche durante un día completo cuando mi hermana menor, Jaime, decidió que mi felicidad era suya para tomarla. Jaime, que había sido consentida y mimada toda su vida, nunca había trabajado por nada, nunca había asumido responsabilidades y nunca se había enfrentado a una consecuencia que nuestros padres no pudieran esconder bajo la alfombra. Era el tipo de persona que trataba las cosas de los demás como si fueran suyas por defecto, porque así era como la vida siempre había funcionado para ella. Cuando llegué a la entrada de nuestros padres esa noche para mostrarles el coche, Jaime ya estaba allí, apoyada contra el garaje con esa sonrisa vaga y autosatisfecha que siempre usaba. Apenas levantó la vista de su teléfono cuando me estacioné. Buen coche, dijo, apartándose de la pared y acercándose, mirando por la ventanilla del lado del conductor como si ya hubiera decidido que le pertenecía. ¿Cuántos kilómetros tiene? Menos de 100, dije, obligándome a sonar neutral, aunque ya podía sentir que mi paciencia se agotaba. Jaime dejó escapar un silbido bajo, asintiendo con aprecio. Luego, sin preguntar, extendió la mano hacia la manija y abrió la puerta. Déjame dar una vuelta. Inmediatamente me moví para cerrar la puerta antes de que pudiera subirse, negando con la cabeza firmemente. De ninguna manera. Acabo de comprarlo. ¿No lo vas a conducir? Jaime puso los ojos en blanco como si le acabara de decir que no podía pedir prestado $1. Oh, vamos, Annie. No seas tan controladora. ¿Es solo un coche? Exactamente, respondí. Es solo un coche que pagué con mi propio dinero. No puedes simplemente tomarlo. Pero Jaime nunca había sido el tipo de persona que escucha un no y lo acepta. Ella solo sonrió, se encogió de hombros y retrocedió. Pero algo en su expresión me envió un escalofrío de advertencia por la espalda, como si ya tuviera un plan de respaldo en marcha. Debí haber confiado en mis instintos. Hola chicos, perdón por interrumpir su visualización, pero por favor suscríbanse al canal y denle me gusta a este vídeo. Gracias. Más tarde esa noche, dejé las llaves de mi coche en la mesa de la entrada solo unos minutos mientras subía a buscar algo a mi habitación. Cuando volví a bajar, las llaves habían desaparecido, y también mi coche. Mis manos se cerraron en puños al darme cuenta. Jaime. Salí furiosa, con el corazón latiendo con fuerza, pero para entonces ella ya se había ido, con los neumáticos chirriando en la distancia. Saqué mi teléfono y marqué su número, pero me enviaba directamente al correo de voz una y otra vez. Todavía estaba furiosa cuando, 2 horas después, mi teléfono finalmente sonó, pero no era el número de Jaime. Era una persona que llamaba desconocida. Respondí, ya preparándome. S.R.A. Anderson, dijo una voz profunda, tranquila pero seria. Soy el oficial Reynolds del Departamento de Policía del Condado. Llamo con respecto a un vehículo registrado a su nombre. Sentí que mi estómago se caía. ¿Qué pasó? Ha habido un accidente. Una pausa. El conductor está ileso, pero el vehículo sufrió daños importantes. Mi agarre al teléfono se apretó. ¿Quién conducía? El oficial dudó solo un segundo antes de responder. Una joven que se identificó como Jaime Anderson. Ni siquiera recuerdo haber conducido hasta el lugar del accidente. Un momento estaba parada en la entrada de mis padres, agarrando mi teléfono con los nudillos blancos, y al siguiente estaba deteniéndome detrás de las luces intermitentes de la policía, mi pulso un tambor constante de rabia. Y allí estaba ella, mi hermana, de pie junto a lo que quedaba de mi coche nuevo, con los brazos cruzados, luciendo completamente impasible. El parachoques delantero estaba destruido,
El capó aplastado sobre sí mismo y uno de los faros destrozado. Mi hermoso y perfecto coche estaba arruinado, y Jaime estaba allí de pie como si no fuera nada. Salí de mi viejo coche destartalado, cerrando la puerta con más fuerza de la que pretendía, con las manos temblorosas mientras caminaba hacia ella. ¿Qué diablos hiciste? Jaime finalmente se giró para enfrentarme. Y entonces, en el momento más irritante de toda mi vida, sonrió con suficiencia. «Qué mal», dijo, encogiéndose de hombros como si acabara de tirar mi cono de helado en lugar de destrozar mi coche. «Pero bueno, no te asustes. Mamá y papá harán que me perdones». Sentí que las palabras me golpeaban como una bofetada en la cara. Mamá y papá harán que me perdone. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento de lo que había hecho. Era una declaración engreída y arrogante de que no importaba lo enfadada que estuviera, no importaba cuánto daño hubiera causado, no importaría porque nuestros padres lo suavizarían como siempre lo hacían. Respiré lenta y mesuradamente, con los puños apretados a mis costados, mi pulso latiendo con fuerza en mis oídos. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. No iba a dejar que se saliera con la suya esta vez. Esta vez no. ¿Alguna vez has tenido un hermano que pensó que podía salirse con la suya con cualquier cosa? Házmelo saber en los comentarios porque terminé de dejarlo pasar. Me desperté a la mañana siguiente con un dolor de cabeza punzante, mi cuerpo todavía tenso por la pura frustración de la noche anterior, mi mente repitiendo cada detalle de ese horrible encuentro en el lugar del accidente, la cara sonriente de mi hermana persiguiéndome como una pesadilla que se negaba a terminar. Mi coche, mi hermoso coche nuevo ganado con esfuerzo, se había ido, destruido en un instante por alguien que nunca había trabajado un día en su vida, alguien que nunca se había enfrentado a una sola consecuencia, alguien que genuinamente creía que mi ira no era más que un inconveniente para su día. Sabía incluso antes de levantarme de la cama que mis padres me llamarían, que exigirían una conversación, que intentarían suavizar esto como siempre lo hacían, como si las acciones de Jaime fueran solo otro error menor que todos podríamos olvidar si yo fuera razonable, como una buena hija debería ser. Efectivamente, en el momento en que revisé mi teléfono, vi 3 llamadas perdidas de mamá, 2 de papá y un mensaje de texto de Jaime que era tan asombrosamente arrogante que tuve que leerlo 2 veces solo para creer lo que veían mis propios ojos. Deja de ser dramática, Annie. Es solo un coche. Mamá y papá dijeron, lo resolveremos, así que deja de actuar como si fuera el fin del mundo. No hubo disculpas, ni remordimientos, ni siquiera el más mínimo reconocimiento de que había hecho algo malo. Solo pura arrogancia goteando de cada palabra, como si el verdadero problema no fuera que ella había robado y destrozado mi propiedad, sino que yo me había atrevido a hacer un gran problema al respecto. Me tragué mi rabia, obligándome a respirar lentamente, recordándome que exaltarme por un mensaje de texto no me ayudaría ahora. Jaime siempre había sido así, y sabía exactamente dónde lo había aprendido. Conduje a la casa de mis padres, con los nudillos blancos contra el volante de mi antiguo coche de respaldo, mi estómago retorciéndose con una mezcla de ira y agotamiento, sabiendo ya exactamente cómo iba a ir esta conversación. Entré sin tocar, sin preocuparme por las formalidades, encontrando a mis padres sentados rígidamente en la mesa de la cocina, sus expresiones una mezcla perfecta de preocupación forzada y exasperación velada, como si yo fuera el problema aquí, como si mi reacción fuera lo que necesitaba ser arreglado. Jaime estaba sentada desplomada en una de las sillas, desplazándose por su teléfono, luciendo completamente despreocupada, como si estuviera esperando que todo esto pasara para poder seguir con su vida mientras a mí me dejaban recoger los pedazos de lo que ella había arruinado. Mamá suspiró pesadamente, dejando su taza de café como si ya estuviera exhausta por mi presencia, frotándose las sienes como si ella fuera la víctima de todo esto. Annie, cariño, necesitamos hablar sobre esta situación porque esta ira a la que te aferras no es saludable para nadie. Sentí que algo frío se asentaba en mi pecho, algo tranquilo pero peligroso, una furia de combustión lenta que había llevado durante años pero que nunca me había permitido reconocer completamente hasta ahora. Mi ira, repetí, mi voz inquietantemente tranquila, mis manos descansando en el respaldo de una silla vacía, agarrando la madera con tanta fuerza que me dolían los dedos. ¿Creen que mi ira es el problema aquí? Mamá dejó escapar un largo suspiro, intercambiando una rápida mirada con papá, su comunicación silenciosa dejando dolorosamente claro que estaban unidos en esto, que su decisión ya se había tomado incluso antes de que yo entrara por la puerta. Cariño, dijo, su voz goteando con descendencia,
como si yo fuera una niña haciendo un berrinche por un juguete roto. Es solo un coche. Jaime no quería estrellarlo. Y no creemos que sea justo castigarla tan duramente por algo que fue claramente un accidente. Sentí que algo dentro de mí se rompía, algo que se había mantenido unido por pura fuerza de voluntad durante años, algo que había sido estirado, jalado y desgarrado demasiadas veces. Ella lo robó, dije, mi voz plana, desprovista de emoción, porque si me permitía sentir algo, sabía que explotaría. Le dije que no. Ella tomó mis llaves de todos modos. Ella robó mi coche, lo destrozó y luego sonrió en mi cara porque sabía que ustedes la encubrirían, como siempre lo hacen. Jaime dejó escapar un suspiro dramático, finalmente levantando la vista de su teléfono, poniendo los ojos en blanco como si toda esta conversación estuviera por debajo de ella. Jesús, hermana, estás actuando como si hubiera asesinado a alguien, murmuró, sacudiendo la cabeza, su arrogancia irradiando de ella en oleadas. Cometí un error, ¿de acuerdo? Relájate. Papá extendió la mano, colocando una mano suave sobre la mía, sus ojos suplicantes, su expresión cuidadosamente elaborada en algo que parecía amor pero que en realidad era solo manipulación envuelta en un paquete más bonito. Annie, eres su hermana, dijo suavemente, inclinando la cabeza como si estuviera hablando con un niño pequeño que necesita corrección. Sé que estás molesta, pero la familia perdona, cariño. Eso es lo que hacemos. Nos perdonamos unos a otros. Lo miré fijamente, ante la pura audacia de esas palabras, ante la forma en que tan fácilmente había puesto la responsabilidad en mí de arreglar lo que Jaime había hecho, como si mis sentimientos fueran un inconveniente, como si mi arduo trabajo no significara nada, como si mis sacrificios no importaran mientras Jaime estuviera feliz. Me di cuenta en ese momento de que había pasado toda mi vida siendo condicionada a aceptar este trato, a creer que mis necesidades eran secundarias, que mi ira era injustificada, que mi dolor era algo que tenía que tragarme en silencio por el bien de mantener la paz familiar. Pero ya no era esa persona. No iba a dejar que me obligaran a someterme esta vez. Entonces, hice algo que nunca había hecho antes, sonreí. Era pequeña, solo un parpadeo de diversión, pero fue suficiente para que mi padre hiciera una pausa, lo suficiente para que Jaime me mirara con algo que casi se parecía a la sospecha. ¿Sabes qué? Dije, mi voz ligera, mi expresión engañosamente tranquila, porque ya había tomado una decisión. Tienes toda la razón, papá. La familia perdona, y no quiero aferrarme más a esta ira. Observé cómo el alivio inundaba sus rostros, cómo volvía la sonrisa de Jaime, cómo todos se reclinaban en sus sillas, convencidos de que habían ganado, de que me habían reducido con éxito a la versión de mí misma que preferían. Pero no tenían idea de lo que estaba planeando. No tenían idea de que detrás de mi agradable sonrisa y mi fácil acuerdo, ya estaba poniendo las cosas en marcha. Iba a hacer que Jaime pagara por lo que hizo. Simplemente aún no lo sabía. Había pasado toda mi vida escuchando que la familia es lo primero, que el perdón es una virtud, que guardar rencor solo conduce a la amargura. Pero mientras estaba sentada en mi coche fuera de la oficina de seguros, agarrando el volante con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos, me di cuenta de que esas reglas solo se me habían aplicado a mí. Nunca se había esperado que Jaime perdonara o se comprometiera o se sacrificara, porque Jaime nunca se había enfrentado a consecuencias reales. Ni una sola vez, nunca, en todos los años que había pasado por la vida en una ola de personas que limpiaban sus desastres. Pero eso estaba a punto de cambiar, y por primera vez en mi vida, no iba a ser yo la que se quedara recogiendo los pedazos. Cuando entré en la oficina de seguros, el aire acondicionado sopló contra mi piel, un marcado contraste con el fuego que ardía a fuego lento en mi pecho, la rabia calculada que me había estado impulsando desde el momento en que Jaime se había burlado en mi cara y me había dicho que nuestros padres harían que la perdonara. El hombre del escritorio apenas levantó la vista mientras escribía algo en su computadora. Su voz fue concisa y profesional cuando preguntó cómo podía ayudar. Respiré hondo, estabilizándome antes de hablar, sabiendo que una vez que pusiera esto en marcha, no habría vuelta atrás. Necesito presentar una reclamación por mi coche, dije, manteniendo mi tono uniforme, mi expresión cuidadosamente neutral. Él asintió, haciendo clic un par de veces más antes de mirarme. ¿Fue un accidente? ¿Tiene un informe policial? Sí. Hay un informe, dije, mi pulso firme, mi decisión inquebrantable, y necesito informarlo como uso no autorizado. Eso le hizo detenerse.
Parpadeó una vez, inclinando ligeramente la cabeza como si intentara determinar si me había oído mal. Uso no autorizado, repitió, su voz teñida de una nota de curiosidad. ¿Está diciendo que le robaron su vehículo? Podría haber dicho que sí, pero sabía que era mejor no mentir directamente, especialmente cuando la verdad era igual de condenatoria. Nunca le di permiso para que lo tomara, aclaré, eligiendo mis palabras con cuidado, asegurándome de que no hubiera lugar para malinterpretaciones. Le dije explícitamente que no podía conducir mi coche, y ella lo tomó de todos modos. Eso es robo, ¿no? El hombre dudó solo un segundo antes de asentir lentamente, escribiendo algo en su sistema, su mirada parpadeando hacia la pantalla mientras leía lo que supuse que eran las políticas de la compañía sobre situaciones como esta. Si puede proporcionar pruebas de que le negó el permiso y ella tomó el vehículo de todos modos, entonces sí, esto califica como uso no autorizado. Metí la mano en mi bolsillo, saqué mi teléfono, mis dedos se movieron rápidamente mientras buscaba los mensajes de texto de Jaime, aquellos en los que le había dicho que no, aquellos en los que se había reído como si mis palabras no significaran nada. Giré la pantalla hacia él, observando cómo leía los mensajes, sus cejas levantándose ligeramente antes de que volviera a asentir. Esto debería ser suficiente, dijo, su voz ahora puramente profesional, sus dedos moviéndose sobre el teclado con precisión. Dado que está presentando una solicitud de uso no autorizado, la responsabilidad no recaerá en usted. Se transferirá al conductor. La responsabilidad se transferiría a Jaime. La realidad de ello se hundió lentamente, como miel tibia rociando sobre el acero frío de mi furia, cubriéndolo con algo rico y satisfactorio. Jaime, que había pasado toda su vida escapando de la responsabilidad, finalmente tendría que responder por algo. Jaime, que se había reído en mi cara y me había dicho que tendría que perdonarla, estaba a punto de aprender lo que se sentía cuando el mundo no se doblegaba a su voluntad. ¿De cuánto estamos hablando?, pregunté, manteniendo mi voz firme, aunque por dentro mi corazón latía con una extraña y desconocida emoción. El hombre miró su pantalla, ajustándose las gafas antes de responder. Bueno, dado el alcance de los daños, el total estimado de lo que ella será responsable es de entre $30.000 y $40.000. $30.000 a $40.000. Exhalé lentamente, absorbiendo el número, dejándolo rodar sobre mí como una ola de pura reivindicación. Jaime nunca había tenido que lidiar con nada más que una palmada en la muñeca, nunca había tenido que enfrentar verdaderamente el peso de sus acciones. Pero ahora ese peso estaba a punto de caer sobre ella, y yo no iba a mover ni un solo dedo para detenerlo. Para cuando salí de la oficina, el sol brillaba más, el aire se sentía más fresco, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentí bien. Me sentí poderosa. Me sentí libre. Más tarde esa noche, estaba sentada en mi apartamento desplazándome por las redes sociales, mis ojos se entrecerraron cuando aterricé en la última publicación de Jaime, una foto de ella y sus amigos en un bar, con bebidas en la mano. Su leyenda tan arrogante como siempre, día difícil, pero nada que unas copas no puedan arreglar. Algunas personas necesitan relajarse y seguir adelante. La vida es demasiado corta para estresarse por pequeñas cosas. Pequeñas cosas. Así es como lo llamó. La pura audacia de ello envió una onda de risa a través de mí. Un sonido tan extraño que me sobresaltó por un momento antes de recostarme en el sofá, sacudiendo la cabeza con diversión. Jaime pensaba que había ganado. Ella pensaba que esto había terminado. Pensaba que nuestros padres la habían sacado de apuros una vez más, que todo volvería a la normalidad, que yo simplemente había tragado mi ira y había seguido adelante como siempre lo había hecho antes. Pero lo que Jaime no sabía, lo que no sabría hasta que se terminara de procesar esa reclamación de seguro, era que esta vez no lo iba a dejar pasar. Esta vez Jaime iba a aprender por las malas. Y para cuando se diera cuenta de lo que había hecho, ya sería demasiado tarde. Sentada a la mesa, ya podía sentir el peso de sus expectativas presionándome, denso y sofocante, como si hubieran decidido colectivamente que esta noche sería la noche en que finalmente volvería a la fila. Mi padre había puesto la mesa como si fuera una reunión festiva. Velas parpadeando en sus portavelas, el olor a pollo asado y puré de papas con mantequilla llenando el aire. Su manera de dejar claro que este era un momento familiar, una noche de reconciliación, una escena cuidadosamente elaborada para suavizar lo que ellos consideraban un conflicto innecesario.
Mi madre se sentaba a la cabecera de la mesa, su presencia habitual imponente pero relajada, su expresión sin revelar nada. Pero yo sabía exactamente por qué estábamos aquí, por qué esta comida había sido planeada tan pronto después del accidente, por qué Jaime estaba sentada frente a mí con esa sonrisa insoportable estirada en su rostro, su teléfono apoyado junto a su plato, como si no pudiera molestarse en fingir que esto le importaba en absoluto. Podía sentir que se acercaba, la inevitable conversación que todos habían ensayado en sus cabezas, las palabras cuidadosamente elegidas que usarían para convencerme de que mi ira era un inconveniente en lugar de justificada, que mi reacción era exagerada en lugar de apropiada, que Jaime merecía mi perdón simplemente porque era familia. Pero mientras estaba sentada allí, con las manos descansando en mi regazo, un grueso sobrepresionado entre mis dedos debajo de la mesa, no sentía nada más que una extraña sensación de calma, porque a diferencia de ellos, yo ya sabía cómo iba a terminar esta cena. Jaime fue la primera en hablar, su voz goteando con el tipo de arrogancia que había sido alimentada desde la infancia, sus palabras salpicadas de condescendencia, su sonrisa ensanchándose mientras se recostaba en su silla, con los brazos cruzados sobre el pecho. «¿Entonces, te has calmado? ¿O todavía planeas hacer un berrinche por un coche estúpido?» Las palabras apenas se registraron, apenas agitaron nada dentro de mí, porque ya las había esperado, ya me había preparado para la forma en que ella convertiría esto en una broma, ya sabía que ella intentaría hacerme parecer la irrazonable frente a nuestros padres. Simplemente incliné la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa ilegible, observando cómo su confianza crecía ante lo que ella asumía que era su misión, observando cómo mis padres intercambiaban miradas de alivio, creyendo tontamente que habían ganado. Mi padre dejó escapar un suspiro dramático, del tipo que debía sonar exasperado pero amable, como si estuviera asumiendo el agotador papel de mediador, como si fuera el único con la paciencia para lidiar conmigo. «Annie, cariño, sé que esta ha sido una situación estresante para ti, pero realmente necesitamos dejar esto atrás como familia. Jaime cometió un error, pero que sigas aferrada a esta ira no va a arreglar nada». Mi madre, siempre la voz de la razón, siempre la mujer que se enorgullecía de ser sensata y pragmática, asintió mientras cortaba su pollo, hablando sin siquiera levantar la vista de su plato. «La vida es demasiado corta para quedar atrapada en cosas como esta, Annie. Al final del día, es solo un coche. Las cosas se pueden reemplazar. La familia no». Podía sentir la satisfacción que irradiaba Jaime, podía prácticamente ver la forma en que se deleitaba en mi supuesta derrota, su ego inflándose a cada segundo que pasaba, su sonrisa volviéndose más insoportable por minuto. Ella tomó su tenedor, haciéndolo girar entre sus dedos, sacudiendo la cabeza con falsa decepción. «En serio, hermana, necesitas relajarte. Juro que siempre has sido así, exagerando, haciendo de todo un gran problema. Quiero decir, vamos. Destrocé un coche. No toda tu vida. Lo superarás». Fue en ese momento cuando ella dejó escapar una risita divertida, cuando mi padre extendió la mano a través de la mesa para colocar una mano tranquilizadora sobre la mía, cuando mi madre asintió levemente en señal de aprobación a las palabras de Jaime que finalmente me moví. Extendí la mano debajo de la mesa, saqué el sobre a la vista y lo coloqué directamente frente a Jaime con precisión deliberada. El sonido del papel grueso golpeando la madera pulida era lo suficientemente fuerte como para hacer que los tres se detuvieran. Jaime apenas le echó un vistazo, su sonrisa aún firmemente en su lugar mientras sacudía la cabeza, poniendo los ojos en blanco como si yo estuviera siendo dramática, como si lo que fuera que estuviera a punto de hacer no pudiera valer su tiempo. «¿Qué es esto? ¿Alguna carta enojada sobre cómo herí tus sentimientos?» «Léelo», dije simplemente, mi voz uniforme, mi expresión ilegible. Algo en mi tono debió llamar su atención, porque por primera vez esa noche, su diversión vaciló, su sonrisa flaqueó solo un poco mientras extendía la mano hacia el sobre, sus dedos dudando solo por un segundo antes de abrirlo. En el momento en que sacó los papeles, en el momento en que sus ojos escanearon las palabras impresas en la parte superior, el color se desvaneció de su rostro tan rápidamente que fue casi satisfactorio de ver, casi poético en su ironía. Observé en silencio cómo sus manos se apretaban alrededor de las páginas, cómo su boca se abría y se cerraba sin sonido, cómo toda su postura cambiaba de arrogancia presumida a horror silencioso y naciente. Mi padre frunció el ceño, mirando entre nosotras con confusión, sus manos aún descansando cerca de la mía, su agarre apretándose ligeramente. «Annie, ¿qué es esto?» La voz de Jaime era apenas un susurro,
sus dedos apretando el documento tan fuerte que los bordes se arrugaron bajo la presión. ¿Qué hiciste? Tomé un sorbo de mi vino, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para incomodarlos, lo suficiente como para que el peso de la realidad se asentara sobre los hombros de Jaime antes de que finalmente hablara, mi voz tranquila, mesurada, casi amable. Eso, querida hermana, es el informe final del seguro. El que transfiere oficialmente toda la responsabilidad a ti. El aire cambió instantáneamente, denso de tensión, sofocante en su peso. La repentina realización golpeando a mis padres como una bofetada. Mi madre finalmente levantó la vista de su plato, su tenedor congelado a mitad de camino hacia su boca, sus ojos agudos, calculadores, tratando de reconstruir lo que acababa de suceder, tratando de entender cómo Jaime había pasado de intocable a responsable. Mi padre retiró su mano, hojeando los papeles con creciente pánico, su respiración entrecortada mientras procesaba lo que esto significaba, mientras leía los números impresos claramente en tinta negrita. Jaime, por primera vez en su vida, parecía asustada, y nunca me había sentido más satisfecha en toda mi existencia. La silla de Jaime rechinó ruidosamente contra el suelo mientras se apartaba de la mesa con la fuerza suficiente para hacer temblar los cubiertos. Su respiración saliendo en ráfagas bruscas y desiguales, su rostro retorcido en una mezcla de incredulidad y furia, sus manos apretando el papel del seguro tan fuerte que se arrugó bajo sus dedos. Se quedó allí por un momento, con el pecho subiendo y bajando, mientras me miraba con algo que se parecía casi a la traición, como si de alguna manera la hubiera agraviado al negarme a darme por vencida y aceptar lo que había hecho, como si el verdadero crimen aquí no fuera su imprudencia, no su derecho, no su robo, sino mi audacia al hacerla enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su voz era tensa cuando finalmente habló, baja y furiosa, temblando con una rabia apenas contenida. Esto no es gracioso, Annie. Dime que estás bromeando. No respondí de inmediato, dejando que el silencio se extendiera entre nosotras, observando cómo el pánico parpadeaba en su rostro, observando cómo me miraba a mí y a nuestros padres, como si esperara que intervinieran y arreglaran esto antes de que se saliera de control. Los labios de mi padre estaban ligeramente separados, sus dedos agarrándose a la tela de su camisa, sus ojos recorriendo los papeles frente a él como si buscaran una laguna, una salida, alguna información que hiciera que todo esto desapareciera. Mi madre, siempre la sensata, respiró hondo y colocó sus manos planas sobre la mesa, su voz mesurada, tranquila, pero salpicada de algo peligrosamente cercano a la frustración. Annie, dijo, su mirada aguda, cargada de expectación, como siempre lo estaba cuando quería que me rindiera. Esto está yendo demasiado lejos. Estás castigando a tu hermana de una manera que no solo es cruel, es vengativa. Jaime soltó una risa amarga, el sonido hueco, forzado, sus dedos corriendo por su cabello mientras se alejaba de la mesa, caminando como un animal enjaulado, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Esto es una locura. En realidad, estás tratando de arruinar mi vida por un maldito coche. Me recliné en mi silla, cruzando los brazos sobre el pecho, mi expresión ilegible, mi voz firme. No, Jaime, no estoy arruinando tu vida. Simplemente no estoy limpiando tu desastre esta vez. Mi padre inhaló bruscamente, su mano volando a su pecho como si lo hubiera golpeado físicamente, sus ojos muy abiertos con incredulidad, como si no pudiera comprender que me estaba negando a desempeñar el papel que me habían asignado desde la infancia, el papel de la responsable, la que perdonaba, la que suavizaba las cosas, la que hacía los sacrificios para que Jaime nunca tuviera que hacerlo. Cariño, esto la va a seguir durante años, susurró, su voz temblorosa, sus dedos apretándose alrededor de los papeles, como si de alguna manera pudiera hacerlos desaparecer. Las reclamaciones de seguros como esta, la carga financiera. Esto no es solo un pequeño castigo. Esto va a arruinar su crédito, su futuro, su capacidad para hacer que, papá. Interrumpí, mi voz más aguda ahora, mi paciencia desgastándose peligrosamente, mis manos presionando contra el borde de la mesa para mantenerme firme. Para seguir deslizándose por la vida sin consecuencias, para seguir tomando lo que quiera sin preocuparse por cómo afecta a otras personas, para seguir dejando que tú y mamá la protejan de la realidad. Jaime golpeó sus manos contra el respaldo de su silla, su mandíbula apretada, todo su cuerpo tenso hasta tal punto que pensé que podría romperse por la mitad. ¿En serio estás actuando como si hubiera matado a alguien?, gruñó, sus ojos ardiendo de rabia, su voz temblando de incredulidad. Cometí un error. Está bien, tome tu coche.
Lo destrocé. No fui cautelosa al respecto. Bien. Lo entiendo. La cagué. Pero tú, señaló salvajemente los papeles en las manos de mi padre, su expresión retorciéndose de frustración, te esforzaste por hacer que esto fuera lo peor posible para mí. Algo dentro de mí se encendió con esas palabras, algo crudo, algo furioso, algo que había estado hirviendo a fuego lento durante años pero que nunca había surgido por completo hasta ahora. Me levanté lentamente, deliberadamente, mi mirada fija en la suya, mi voz baja pero inquebrantable, mi ira fría y precisa. No te importó cuando perdí algo por lo que trabajé. ¿Por qué debería importarme ahora que estás perdiendo algo? Las palabras la golpearon más fuerte de lo que esperaba, sacándole el aliento de los pulmones, su expresión vacilando momentáneamente, un destello de algo casi como arrepentimiento cruzando su rostro, pero se fue tan rápido como había aparecido, enterrado bajo capas de derecho, de ira, de la creencia inquebrantable de que yo era la que estaba siendo injusta. Mi madre exhaló por la nariz, frotándose las sienes como si esto fuera un inconveniente agotador, como si mi negativa a ceder no fuera más que una irritación. Annie, entiendo que estés molesta, pero esto no está bien. Somos familia. No nos hacemos esto el uno al otro. Solté una risa sin humor, sacudiendo la cabeza, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿No nos hacemos esto el uno al otro? Eso es gracioso, mamá, porque Jaime no tuvo ningún problema en hacérmelo a mí. Y tú no tuviste ningún problema en permitirlo. Jaime se burló, sacudiendo la cabeza con incredulidad, sus manos agarrando su cabello como si estuviera a punto de arrancárselo. No tengo ese tipo de dinero, murmuró, su voz agrietándose un poco, la realidad de la situación finalmente hundiéndose. ¿Cómo diablos se supone que voy a pagar por esto? Por primera vez esa noche, realmente sonreí, pero no había nada cálido en ello, nada suave, nada perdonador. Averígualo, dije simplemente, dándole la espalda, caminando hacia la puerta, negándome a mirar atrás, negándome a darle la satisfacción de ver incluso una astilla de duda en mi expresión. Escuché a mi padre llamarme, su voz aguda de desesperación, rogándome que lo pensara bien, que fuera razonable, que no dejara que esto destrozara a la familia. Pero no me detuve, no me giré, no dudé. Jaime me había quitado algo, y por primera vez en su vida, iba a devolver algo, le gustara o no. Pasaron los días, pero Jaime no llamó, no envió mensajes de texto, no intentó comunicarse. Y sinceramente, no me sorprendió en lo más mínimo porque sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba luchando, entrando en pánico, tratando de encontrar una salida al desastre que había creado, esperando desesperadamente que alguien en alguna parte la sacara de apuros como lo habían hecho siempre antes. Podía imaginarla caminando de un lado a otro en su apartamento de precio excesivo, pasando sus manos por su cabello, llamando a nuestros padres cada hora para exigir que arreglaran esto, al igual que habían arreglado todo lo demás para ella en el pasado, sin detenerse ni una sola vez a considerar que tal vez, solo tal vez, este era un problema demasiado grande para que lo escondieran debajo de la alfombra. Sabía que mis padres tenían dinero, pero también sabía que no eran lo suficientemente ricos como para hacer que $40.000 desaparecieran mágicamente, no sin hacer sacrificios serios, no sin recurrir a fondos destinados a su propia seguridad, no sin sacudir los cimientos de sus vidas cómodas de una manera que los haría profundamente, profundamente incómodos. Y si había algo de lo que estaba segura, era que mis padres detestaban sentirse incómodos. Los golpes en mi puerta llegaron 3 días después. Ni siquiera necesité revisar la mirilla para saber que era ella. Los golpes agresivos, el resoplido impaciente al otro lado, el puro derecho prácticamente irradiando a través de la madera fueron toda la confirmación que necesité. Me tomé mi tiempo para responder, dejándola hervir a fuego lento, dejando que el silencio se extendiera lo suficiente como para hacerla preguntarse si siquiera iba a reconocerla, dejándola sentir solo una fracción de la frustración e impotencia que yo había sentido cuando ella había robado mi coche y lo había destrozado sin pensarlo 2 veces. Cuando finalmente abrí la puerta, la encontré parada allí con aspecto desaliñado, las ojeras bajo sus ojos más pronunciadas de lo normal, su postura normalmente engreída ligeramente encorvada, sus dedos moviéndose a sus costados como si apenas se mantuviera unida. Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados sobre el pecho, mi expresión cuidadosamente neutral mientras arqueaba una ceja hacia ella. «¿Algo mal, Jaime?» Su mandíbula se apretó ante mis palabras, sus ojos brillando con algo oscuro, algo peligroso, algo que se parecía mucho a un último intento de control.
Necesitas deshacer esto, dijo, su voz baja, tensa, apenas contenida. No me importa lo que se necesite. No me importa lo que quieras de mí. Simplemente haz que esto desaparezca. Dejé escapar un suspiro silencioso por la nariz, sacudiendo ligeramente la cabeza, mi expresión sin cambios, mi paciencia inexistente. Está hecho, dije simplemente, mi voz firme, tranquila, inquebrantable. Necesitarías un abogado y unos $30.000 para combatirlo. Y ambas sabemos que no tienes ninguna de esas cosas. Por una fracción de segundo, vi algo en su rostro agrietarse, una pequeña fractura en la máscara de confianza cuidadosamente construida que había usado durante toda su vida, un destello de pánico puro y sin filtrar que no podía reprimir por completo. Pero tan rápido como había aparecido, se había ido, reemplazado por ira, por resentimiento, por la misma arrogancia defensiva a la que siempre recurría cuando las cosas no salían como ella quería. Soltó una risa aguda y amarga, pasando ambas manos por su cabello antes de dejarlas caer a sus costados, sus hombros tensos, su respiración desigual. ¿De verdad me odias tanto?, exigió, su voz elevándose ahora, su compostura resbalando a cada segundo que pasaba. ¿De verdad crees que merezco que arruinen toda mi vida por un coche estúpido? Incliné ligeramente la cabeza, observándola con algo cercano a la diversión, algo frío y distante y totalmente desprovisto de simpatía. Destrozaste mi coche sin pensarlo 2 veces, Jaime. ¿Por qué debería importarme que esté destruyendo tu cuenta bancaria? Sus manos se cerraron en puños a sus costados, sus fosas nasales ensanchándose, todo su cuerpo temblando con una rabia apenas contenida, su voz rompiéndose bajo el peso de su propia desesperación. Esto no es justo, Annie. Me estás castigando por algo que nunca debió ser tan serio, algo que no se suponía que me arruinaría. Cometí un error, ¿de acuerdo? Un error estúpido. Pero lo que estás haciendo, es cruel. Es calculado. Es una locura. Sentí que mis labios se contraían. No del todo una sonrisa, no del todo nada en absoluto, solo un pequeño reconocimiento satisfecho de la ironía del momento, de la forma en que Jaime finalmente estaba experimentando algo que nunca antes había considerado, la responsabilidad. Lo averiguarás, dije simplemente, cambiando mi peso a un pie, mi voz ligera, casi desdeñosa. Eso es lo que siempre haces, ¿verdad? Por primera vez en su vida, Jaime no tenía nada que decir. Comencé a cerrar la puerta, pero antes de que pudiera hacerlo, su teléfono vibró en su bolsillo, y vi su rostro cambiar a algo que casi se parecía al miedo, sus dedos torpes al sacarlo, sus ojos escaneando la pantalla con una mezcla de confusión y temor. Me apoyé casualmente contra el marco de la puerta, observando cómo su expresión se oscurecía, su mandíbula apretándose, sus dedos agarrando el teléfono tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Qué pasa, Jaime?, pregunté, mi voz goteando con falsa inocencia, mis ojos sin dejar su rostro. Su boca se abrió ligeramente como si quisiera decir algo, pero no salieron palabras, solo una respiración brusca y desigual, solo el sonido de su propio mundo desmoronándose a su alrededor. Y supe en ese mismo momento que finalmente había recibido el mensaje que había estado esperando que recibiera, el de su empleador, el que le informaba que su comportamiento imprudente había generado preocupaciones, el que le explicaba que su reciente ascenso estaba siendo reevaluado, el que dejaba claro que su inmunidad de chica de oro había terminado oficialmente. Por primera vez en su vida, Jaime estaba verdaderamente sola. No esperé a que me mirara, no esperé a ver el alcance total de su realización, no esperé a escuchar ninguna excusa patética o súplica desesperada que estuviera a punto de brotar de sus labios. Simplemente sonreí, una sonrisa lenta, consciente, satisfecha, y cerré suavemente la puerta en su cara.